Pregunta 3, parte B. El problema 37 del auxiliar. ¿Qué tenemos en este problema? Tenemos una onda electromagnética plana uniforme de frecuencia 1 GHz. Hay que tener cuidado ahí con el prefijo, ya que lo ideal es trabajar con los hertz. Que viaja por un bloque de teflón muy largo. Bueno, ¿qué características posee el teflón? Tiene una permisividad relativa de 2.1, una permeabilidad relativa de 1 y una conductividad de 0. Nos piden calcular la velocidad de fase, la impedancia intrínseca, la constante de fase y la longitud de onda de la onda que viaja a través del teflón. Bueno, ¿por qué puse el asterisco aquí? Porque debido a este motivo de que la conductividad sea 0, podemos usar aproximaciones de un buen dieléctrico. Y esto nos va a simplificar algunos cálculos de las 4 cosas que nos piden. Por ejemplo, usando estas aproximaciones, podemos calcular la impedancia intrínseca como la raíz de la permeabilidad magnética dividido en la permisibilidad eléctrica. Todo esto en raíz, como tenemos aquí en esta fórmula de la izquierda. Voy a bajar un poco más aquí. Y para la velocidad de fase la podemos aproximar a 1 partido en la raíz de el producto entre la permeabilidad con la permisibilidad. Bueno, usando los datos que conocemos del teflón, la permisibilidad, recordar que se define como la permisibilidad del vacío por la relativa, por lo tanto va a ser 2.1 por la del vacío, y recordar que la del vacío es 8.85 por 10 a la menos 12 farad partido por metro. Y para la permeabilidad, lo mismo, es la del vacío por la relativa, por lo tanto, como es 1, nos va a quedar la del vacío, que es 4pi por 10 a la menos 7 newton partido en amper cuadrado. Bueno, partiremos calculando la velocidad de fase. Lo haremos en orden. ¿Cómo calculamos la velocidad de fase? Como podíamos decir antes, gracias a las aproximaciones, es 1 dividido en la raíz de la permeabilidad magnética por la permisibilidad eléctrica. Por lo tanto, reemplazando directamente, tenemos que va a ser 1 partido en la raíz de 4pi por 10 a la menos 7 newton partido en amper cuadrado por 2.1 por 8.85 por 10 a la menos 12 farad partido en metro. Aquí junté los términos decimales, por decirlo así, y las potencias de 10 al lado como por separado, para facilitar el orden, solo por tema de orden. Multiplicando los datos, llegamos a que es 1 partido en la raíz de 233.55 por 10 a la menos 19, lo cual va a ser igual a 1 partido en 4.83 por 10 a la menos 9, lo cual es un aproximado a 2.07 por 10 a la 8 metros partido por segundo. Notar que la velocidad en el vacío es del mismo orden, solo que esta es un poco menor. Bueno, calcularemos la impedancia intrínseca ahora. La impedancia intrínseca la podríamos definir gracias a la aproximación de buen dieléctrico, siempre en base a esto, siempre suponiendo el buen dieléctrico, ya que sin eso no podría ser de esta manera, y es la raíz de mu partido por epsilon, lo cual reemplazando los datos vamos a llegar que es un aproximado a la raíz de 1.26 por 10 a la menos 6 partido en 1.86 por 10 a la menos 11, lo cual nos va a dar la raíz de 67.741,94, lo cual aproximadamente va a ser 260.27 ohmios. Continuaremos calculando la longitud de onda. La longitud de onda se define como la velocidad de fase partido por la velocidad angular por 2pi, pero recordamos que la velocidad angular la podemos definir como 2pi por la frecuencia. Por lo tanto, nuestra longitud de onda se simplifica a
la velocidad de fase partido por la frecuencia. Y además, la frecuencia era 1 GHz. Recordar que el prefijo giga se refiere a una potencia de 10 a la 9. De ese orden es. Por lo tanto, reemplazando los datos, vamos a tener 2.07 por 10 a la 8 metros partido por segundo, que fue lo calculado en esta parte de acá, para la velocidad de fase, dividido en la frecuencia, 1 por 10 a la 9 Hz, lo cual 2.07 dividido en 1 son 2.07, y las potencias de 10 se simplifican a 10 a la menos 1 metros, en este caso, ya que estamos hablando de una longitud. Por lo tanto, la longitud de onda de esta OEMPU que viaja por el teflón va a ser de 0.207 metros. Y finalmente vamos a calcular la constante de fase. Nuevamente usamos una aproximación de buen dieléctrico. En este caso la constante de fase la podemos aproximar a la velocidad angular por la raíz de mu por epsilon, de la permeabilidad magnética por la permisibilidad eléctrica. Reemplazando los datos, y recordando nuevamente que la velocidad angular la podemos definir como 2pi por la frecuencia. Por lo tanto, reemplazamos todos estos datos que tenemos y llegamos a 2pi por 1 a la 9 Hz, y la raíz de 4pi por 10 a la menos 7, que es la permeabilidad del vacío, por la permisibilidad eléctrica en el teflón. Por lo tanto, la constante de fase va a ser un valor aproximado a 6.28 por 10 a la 9 por la raíz de 233.55 por 10 a la menos 19. Que esto va a ser aproximado a 0.28, o sea 6.28, perdón, por 10 a la 9, factor de 4.83 por 10 a la menos 9. Aquí los menos 9, el 10 a la 9 por el 10 a la menos 9 se nos cancelan. Y nos da aproximadamente 30.33 radianes partido por metros. Y eso es todo el ejercicio. Podríamos destacar también que usando estas aproximaciones con la conductividad, siempre nos facilitan los cálculos. Sea un buen dieléctrico o un buen conductor, sirven mucho para calcular el comportamiento de una onda viajando por un material. Por lo tanto, siempre que podamos realizar estas suposiciones, nos va a servir, porque vamos a tener una idea más clara. Y eso.